Por último, vamos a ver ahora lo que es la difusión de calor, de temperatura. Hay que entender cuál es el mecanismo que está aquí detrás. Primero que todo, una cosa es la difusión, la otra cosa es entender qué es lo que es la temperatura. Si en este minuto yo tengo aquí dos capas, aquí tengo una capa que tiene mayor temperatura, el T1 es mayor que T2, acá tengo una capa con T2 menor temperatura. Lo que hay que entender es que estas moléculas tienen dos tipos de movimiento. Uno es el movimiento rápido. Estamos hablando de 500 metros por segundo, velocidades sumamente altas, en que prácticamente están chocando con sus vecinas permanentemente y se están moviendo a alta velocidad. Fuera de eso, lentamente se están desplazando. Por ejemplo, en este minuto va a comenzar en esta parte con alta velocidad a moverse, pero lentamente mi mano está avanzando hacia un lado, hasta el otro lado. Tengo el movimiento rápido que choca más el desplazamiento lento en esta dirección. ¿Ok? Lo que acabamos de ver en el momento, el desplazamiento, la difusión del momento, era de este movimiento lento. El movimiento rápido tiene que ver con la energía cinética que define justamente la temperatura. En consecuencia, si yo tengo una alta temperatura, lo que tengo es velocidades altas de este tipo. En cambio, si tengo una temperatura baja, tengo movimientos bastante más lentos. Entonces, cuando hay difusión ahora de temperatura, lo que ocurre es que partículas que tienen una alta velocidad van a irse a una zona donde partículas que tienen una velocidad más lenta. Y en el minuto que llegan a la zona ahí, a través de choques, van a acelerar estas partículas y ellas mismas se van a frenar. Y en la parte donde yo ahora tengo partículas muy rápidas, van a llegar por difusión justamente partículas más lentas que van a reducir la velocidad de las de arriba. En consecuencia, al final lo que voy a tener es que las de arriba y las de abajo tengan menor de este tipo de velocidad, perdón, más pareja, lo cual corresponde a que tienen la misma temperatura. Así que queremos modelar en la misma forma ahora cómo difunde la temperatura. Para ello, en consecuencia, tenemos que nuevamente introducir un tipo de constante difusión. Y la constante difusión en este caso depende de un parámetro que es clave en cómo se está desplazando el calor, que es la conductividad térmica, que sería este lambda que tengo acá arriba. Pero una parte del cuento es que se desplace calor. La otra cosa es que el calor sea capaz de aumentar la temperatura. Y eso va a depender justamente de la concentración y del calor específico. Así que la constante difusión tiene por un lado la conductividad térmica y por otro lado tiene la capacidad de calentar algo. Entonces esta me dice qué tan rápido se mueve calor y la otra me dice qué tan rápido ese calor se transforma en temperatura. Si yo tengo una alta constante difusión, ocurren una o las dos cosas. Ocurre que la conductividad es alta, o sea que el calor avanza rápidamente, y o la capacidad calórica es baja. Eso significa que con muy poco calor yo le aumento muy fuertemente la temperatura. Así que si este número es bajo y este número o este número es alto, yo tengo que la difusión es alta. Y si ahora yo comparo, las unidades de la conducción térmica son Joule partido por metro segundo Kelvin y el factor de la densidad por el calor específico. El calor específico son Joule partido por kilogramo Kelvin. Si yo introduzco aquí todos los factores, obtengo que son justamente metros cuadrados por segundo, la típica constante de difusión. Entonces ahora puedo proceder paralelamente o sea, en similitud a lo que teníamos ya para el caso de la concentración, yo puedo transformar esta concentración justamente de esta forma y obtengo que hay flujos de calor. Y los flujos de calor van a depender justamente de cómo varía la temperatura en la posición. O sea que estoy comparando temperatura acá con temperatura acá, pero al mismo tiempo. Necesito que medirlo en el mismo tiempo porque no me sirve medir temperatura hoy acá y mañana acá. La diferencia de temperatura tiene que ser al mismo tiempo y eso me lo recuerda esta delta de acá. Recuerden eso. Dice, compare la temperatura en distintas posiciones con las otras constantes, las otras variables como constantes, en particular que el tiempo sea constante. Multiplicado por la capacidad térmica, voy a obtener este flujo. Y si lo puedo también representar como valor medio, aquí tengo para un cambio discreto de temperatura, un cambio discreto de densidad, voy a tener un flujo correspondiente promedio. Ahora podemos extender eso o podemos analizar primero que todo la constante térmica y vamos a ver que si yo ahora miro lo que es el agua dulce, que es la línea negra acá, que va por acá, aumenta la temperatura, aumenta la conductividad, no aumenta demasiado porque aquí tenemos 0,56 y aquí tengo 0,66, o sea, aumenta en un poco más de un 10%. Hasta acá tiene, qué sé yo, un
10, un 15, un 20%. La curva negra es la curva del agua dulce y las curvas grises son la del agua salada. O sea que en esta parte de acá, cuando las temperaturas son entre 60 y 100 grados, claramente claramente es una pequeña diferencia, el agua dulce es un poco mejor conductora del calor, el agua salada un poco más mala, por una muy pequeña diferencia, y en temperaturas de entre 0 y 20 es el agua salada la que conduce un poco mejor, pero también por un valor sumamente pequeño. Así que teníamos la primera ley de Fick y en su versión diferencial, digamos, que esta es la clásica, y ahora vamos a obtener la segunda ley de Fick, que es la que justamente ahora es parecida a esta de acá, pero ahora en vez de tener aquí la concentración, voy a tener la temperatura y aquí voy a tener el flujo térmico. O sea que el flujo térmico va a llevar a un aumento de temperatura, el aumento de temperatura va a llevar a un flujo, etcétera. Puedo ir entre las dos ecuaciones iterando y calculando. Y si ahora lo quiero ver como un promedio de la variación del temporal de la temperatura media, tengo entonces esta expresión de acá. Es la misma ecuación, pero ahora con deltas discretos. Y eso me da la segunda ley de Fick. Y ahora si combino todo, yo obtengo al final la ecuación de difusión de la temperatura, en que aquí tengo justamente esa constante difusión, y voy a tener en consecuencia también la misma gaussiana, esta es la con la concentración, esta es la con la temperatura. Si me fijo acá, tengo un z elevado al cuadrado, así se distribuye la temperatura desde un punto donde es más caliente, voy a ir compartiendo temperatura hacia los lados, y qué tan rápido va a ocurrir va a depender de ese tiempo acá, y esto se está ensanchando porque estoy repartiéndolo en todo el sistema. O sea que tenemos, en resumen, difusión de iones, de la sal, por ejemplo, difusión de velocidad, en que se reparte la velocidad de modo que yo hago que todo el sistema se mueva más eficientemente, y por otro lado tengo también repartición de temperatura, de modo que yo al final homogenizo también la temperatura. Esos son los procesos de difusión que ocurren, por ejemplo, en el océano.